Además de la reforma laboral que se va a tratar ahora en extraordinarias y de los otros proyectos de los que ya fuimos hablando, por ejemplo, la ley para reducir el espacio de bosques nativos y de glaciares para ampliar las zonas productivas, el gobierno está pensando también en una reforma tributaria, en una reforma fiscal. Algo anticipó el jefe de gabinete el martes, especialmente habló sobre que va a haber un cambio en el modo en que se presentan las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias. Ahora la va a hacer la ARCA en vez de que lo haga el contribuyente para simplificar el régimen, pero también hay otros puntos que ya circulan en un borrador que distribuyó el gobierno, especialmente entre las empresas, para empezar a buscar adhesión. Vamos a repasar algunos de los puntos de cuál va a ser esta propuesta de reforma tributaria que básicamente avanza en reducir impuestos, que es una de las promesas de campaña de Javier Milei, que también era uno de los puntos del Pacto de Mayo. Uno es eliminación de impuestos internos. Ustedes saben que además del IVA, de ganancias, de los tributos locales como ingresos brutos, hay algunos sectores de la economía que tienen impuestos específicos, como por ejemplo el tabaco, que tiene un impuesto especial. Esos impuestos internos gravan solamente ese producto, la compra de ese producto. El gobierno los quiere eliminar. Algunos de ellos, por ejemplo, a los productos eléctricos, electrónicos y otros bienes, el sector seguro, que también tiene un impuesto interno específico, servicio de telefonía celular y satelital, además del IVA, también tiene impuestos internos, algunos objetos suntuarios. Estas cosas se les aplican impuestos internos porque más allá de que esa persona pueda tributar bienes personales, hay algunos objetos que porque son solamente caros, dicen, bueno, el que compra caro que pague un poquito porque tiene un sentido redistributivo. Bueno, se los van a sacar. Por ejemplo, estamos hablando de compra de piedras preciosas, joyas, alfombras, también, no sé, en otra época era tapados de pieles. Hay cosas que ahora se han desaparecido del mercado, pero que tenían ese impuesto interno que los grababa. Y después, y esto es algo de lo que Milei se ha hablado mucho, de vehículos, automóviles, motores, embarcaciones de recreo, deportes, aeronaves, que también pagan impuestos internos. A esos se los van a sacar. Ahora va a haber unos que quedan, por ejemplo, el impuesto al tabaco, el que siempre hay mucho conflicto y que cada tanto aumenta. Muchas veces son impuestos que están que se los ponen para evitar el consumo, para desestimular. De hecho, hay países donde hay un impuesto al azúcar, ¿no? Mientras más azúcar tienen las bebidas azucaradas, más caro es el impuesto. Es un impuesto interno pensado para, bueno, comparar que tenga menos cantidad de azúcar, que tiene que ver con una cuestión sanitaria y no redistributiva. En este caso, hay mezcla de ambas. Tabaco, bebidas alcohólicas, cervezas, jarabes, extractos concentrados, estos van a mantener los impuestos internos, que de hecho son en lugares de recaudación importantes para el gobierno. Otras cosas, para impuestos a las ganancias de las empresas, se propone un cambio de las alícuotas que pagan. En la primera escala se va a mantener el 25%, pero las otras van a bajar. La segunda escala va a bajar del 30 al 27%, la tercera escala del 35 al 31,5%. Esto es los impuestos a las ganancias que pagan las empresas. Otras cambios de impuestos a las ganancias, esto es sobre la renta financiera, todo lo que es ganancia derivada de instrumentos financieros locales van a tener 0 impuesto a las ganancias, acciones, obligaciones negociables sin cotización, ADR, acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, estas van a tener exención impositiva. Lo que va a quedar por fuera de este cambio son las monedas digitales que van a seguir alcanzadas con precisamente el pago de impuesto a las ganancias. Además, desde el 1 de enero al 2026, los resultados derivados de la venta de inmuebles y transferencias de derechos sobre inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero de 2018 no van a pagar más impuesto a las ganancias. Y esto es importante porque la compra y venta de inmuebles hasta cierto monto no van a pagar más impuestos a las ganancias, y también los alquileres dedicados a vivienda van a dejar de pagar impuesto a las ganancias, con lo cual puede llegar a haber una reducción del monto de los alquileres y, por supuesto,
más plata para el que pone viviendas en alquiler. Esto también puede hacer que haya mayor oferta de viviendas, es uno de los efectos que puede provocar, por lo tanto eso también puede ayudar al mercado inmobiliario a bajar los precios. Por otro lado, algunos cambios en IVA, por ejemplo, básicamente para industria, reducción del IVA que se paga al sistemas de riego para el sector agroindustrial, que va a pasar del 21% a la mitad, al 10,5%, y después se va a quitar el IVA a la energía eléctrica que se utiliza en industrias. Esto para las industrias es muy importante. Y por otro lado, se está pensando en una suerte de RIGI, como el régimen de inversión para grandes inversiones. Bueno, pero para pequeñas inversiones, para precisamente pymes, para inversiones que van desde los 150 millones hasta los 150.000 dólares hasta los 30 millones, que van a tener algunos beneficios, tanto en ganancias como en IVA, para que precisamente inviertan más. Esto pasa para las grandes inversiones. El gobierno también cree que con esto los propios propietarios de una pyme pueden sacar dólares que tienen para invertir. Esto, por supuesto, para ampliar la producción y básicamente también para generar puestos de trabajo. Claro, en este contexto se ve difícil porque no tienen a quién venderle una pyme, se está notando especialmente la contracción en ese sector, pero el gobierno cree que bajando impuestos esto puede ocurrir. Proyecto de reforma tributaria, por ahora un borrador de los proyectos que el gobierno nacional quiere tratar, probablemente en extraordinarias, no ahora en diciembre, pero sí en algún momento del verano.